Buenos días, jóvenes. En el chat contesten si me escuchan, por favor. Ok, muy buenos días. Vamos a empezar porque la clase de hoy... Ok, gracias. Muy buenos días. La clase de hoy es un poquito extensa, entonces vamos a iniciar ya de inmediato. Recuerden que al final vamos a tener un juego tipo trivia que ocupo que tengan sus celulares listos también para poderse conectar tanto con el celular y poder estar viendo la pantalla. Si en algún momento dejan de escuchar o tienen algún problema, entonces tienen permiso de reactivar sus micrófonos y hacérmelo saber si no logro verlo en el chat. Primero háganlo en el chat para evitar las interrupciones. Ok, entonces hoy vamos a iniciar hablando sobre leishmaniasis. Ok, la leishmaniasis es el primer tema que vamos a cubrir el día de hoy. Luego vamos a hablar de la enfermedad de Chagas y finalizamos con malaria. Las clases son puntuales, pero a pesar de esto, siempre son 3 temas, entonces no vamos a estar aquí al menos 1 hora, incluyendo incluyendo la trivia. Ok, entonces vamos a tratar de iniciarla. Bueno, la leishmaniasis es un complejo de enfermedades que demuestran una gran diversidad clínica y epidemiológica. El agente etiológico, o sea, el agente causal, es el parásito, que también es un protozoo del género Leishmania. ¿Por qué no se incluyó en los temas de ayer cuando vieron protozoos? Porque realmente lo consideramos ya una zoonosis. Entonces aquí todas las enfermedades que vamos a ver el día de hoy son enfermedades, perdón, vectoriales, no necesariamente zoonosis, sino que enfermedades vectoriales. Entonces hoy todas las que vamos a ver hoy son transmitidas a través de un vector. No es lo mismo vector que agente causal, eso lo tienen que tener claro. El agente causal es el agente etiológico, el agente etiológico que en el caso de la leishmaniasis, es el protozoo del género Leishmania. Luego vamos a ver que hay diferentes tipos de Leishmania que causan diferentes tipos de enfermedades. Entonces, que les quede claro, el agente causal es lo mismo que decir el agente etiológico, o sea, que el que directamente nos va a producir la enfermedad. Los factores de riesgo ambiental incluyen la migración, la urbanización y la deforestación. También existen otros factores de riesgo ya de las personas en sí, como la desnutrición, la infección por VIH o que ya tengan desarrollado el SIDA, y cualquier otra inmunosupresión de etiologías variadas. Entonces, todas esas cosas son factores de riesgo de la persona individualmente. Y factores de riesgo ambiental incluyen estos: la migración, la urbanización y la deforestación. ¿Por qué? Porque todos estos factores nos hacen que nosotros invadamos el territorio de los animales y vamos a estar más en contacto con cuando tengan reservorios, con los reservorios, y también vamos a estar más en contacto con los vectores de estas enfermedades. Entonces, eso también nos va a aumentar el riesgo de que nosotros podamos contraer esta enfermedad. La distribución geográfica de la leishmaniasis, recuerden esto, en las zonas boscosas y húmedas vamos a tener la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Entonces, eso memorícenselo, eso es importante, porque así ustedes van a poder ya sospechar clínicamente qué tipo de leishmaniasis es la que va a poder presentar nuestro paciente. Entonces, zonas boscosas y húmedas, vamos a tener la cutánea y la mucocutánea. Y en las zonas semidesérticas y zonas secas, la visceral
y la cutánea no ulcerada. Entonces eso es bien importante que lo recuerden cuando ya vamos a ver la parte de la epidemiología y la distribución. Entonces geográficamente vamos a tener esta distribución de la enfermedad. Ok. Es importante que ustedes sepan que esta es una de las enfermedades que debe hacerse notificación obligatoria. Se va a realizar a través del informe mensual por semana epidemiológico de enfermedades y eventos de notificación obligatoria. Así que siempre que ustedes tengan una sospecha de esta enfermedad, de cualquiera de los tipos de leishmaniasis, les va a tocar llenar una ficha en cualquier hospital en el que estén. Hay que notificarlo porque se lleva un control estricto de ella. Los insectos que transmiten la leishmania, o sea, los insectos que transmiten el agente causal, la leishmania recuerdan que es el agente causal, son unas pequeñas moscas que son flebótomos y son de la familia Psicodidae, subfamilia Flebotominae y son del género Lutzomia. Entonces, la Lutzomia, es la que nosotros vamos a conocer como el vector de la leishmania, o conocida también popularmente como la mosca de arena. Pero ustedes cuando les pregunten el vector de la leishmaniasis o el insecto transmisor de la leishmania, tienen que decir la lutzomia o lutzomía. Entonces, repasando, la leishmania, recuerden, leishmania estamos hablando del protozoo. La leishmania es el agente causal de la leishmaniasis. Es un protozoo intracelular obligado. ¿Dónde se va a encontrar este parásito? En los macrófagos y células dendríticas, que son conocidas como las células de Langerhans en la piel. Ahí es donde los vamos a encontrar. Y el flebótomo, cuando estamos hablando ya del agente, del vector, ellos lo van a adquirir la infección cuando ellos se alimentan de los seres humanos o de algunos reservorios, como el roedor, algunos perros cánidos y algunos primates. La transmisión entre humanos solo va a ocurrir cuando hay contacto con material de una lesión, cuando hay trasplante de órganos, cuando hay transfusiones sanguíneas que se puede transmitir el parásito y también transplacentaria. Entonces las formas de transmisión de la enfermedad son por la picadura de una mosca de arena o de una lutzomia que está infectada, que tiene la enfermedad, que tiene el agente causal, que tiene la leishmania, y también se puede transmitir a través de contacto directo con el material de una lesión, a través de trasplante de órganos, por transfusiones sanguíneas y también transplacentarias. Son las formas que nosotros podemos adquirir, los seres humanos podemos adquirir la leishmaniasis. En Honduras vamos a tener las 4 formas clínicas de la leishmaniasis. Tenemos la cutánea ulcerada, la no ulcerada o atípica, la mucocutánea y la visceral. Si recuerdan, dijimos que en las zonas boscosas y húmedas, recuerden esa diapositiva, las boscosas y húmedas vamos a tener la cutánea y la cutánea ulcerada y la mucocutánea, y la cutánea no ulcerada o atípica y la visceral la vamos a tener en las zonas semidesérticas o secas. Ok, entonces repasando la caracterización epidemiológica de la leishmaniasis en Honduras, la leishmaniasis cutánea va a ser causada principalmente por Leishmania brasiliensis y Leishmania panamensis. Zonas endémicas más importantes, dijimos que la cutánea, recuerden, zonas boscosas y húmedas, o sea, la parte norte del país, tenemos Olancho, Lloro, Paraíso, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.
Entonces, antes de que avancemos con los siguientes tipos, vamos a repasar el ciclo de vida de la leishmaniasis. Entonces, lo primero, recuerden que dijimos que la leishmaniasis era transmitida por este insecto, que es el que se conoce popularmente como la mosca de arena, que nosotros ya vamos a conocer como la luzomia. Esta mosca se alimenta de la sangre y en ese momento que se alimenta de la sangre de una persona, entonces inyecta el promastigote en la piel. Entonces, en ese momento que inyecta el promastigote, este promastigote, recuerden, tienen que recordar que es el estadio infectante de la leishmania. Cuando ingresa a la piel este promastigote, entonces vienen los macrófagos y lo fagocitan. Al fagocitar los promastigotes, al ser fagocitados los promastigotes dentro ya de la célula, entonces se transforman en amastigotes. Estos amastigotes vienen y se multiplican en las células, se multiplican y van a invadir las diferentes células de los diferentes tejidos, dependiendo aquí, cuando ellos invaden los diferentes tejidos, esto va a depender de qué forma clínica es la que se va a desarrollar, dependiendo de la especie de la leishmania. Entonces, en este punto es cuando dependiendo si es un tipo que produce leishmaniasis cutánea, entonces va a invadir el tejido cutáneo. Si es una leishmaniasis visceral, entonces va a migrar y va a invadir diferentes vísceras del cuerpo y así se van a dar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, aquí los amastigotes se multiplican y van a invadir los diferentes tejidos y cuando viene una mosca sana y se alimenta de esa persona que está enferma, lo que ingiere esta leucemia es los macrófagos infectados con amastigotes. Entonces, lo que ingiere la mosca son los amastigotes. Una vez dentro del estómago de esta leucemia, entonces ahí se va a completar el ciclo de vida y se van a desarrollar el amastigote, se va a transformar en el promastigote y ellos se van a dividir, o se van a dividir y van a migrar a la probóscide, o sea, como al pico de la mosca, donde otra vez al momento de alimentarse ya la mosca infectada de una persona sana, inyecta nuevamente el promastigote. Entonces, puntos claves para recordar. La mosca infectada inyecta los promastigotes al ser humano. El promastigote es el estadio infectante en el ser humano. Y estos son los que son englobados por los macrófagos, van a transformarse en amastigotes dentro de los macrófagos y son los que se van a multiplicar en las células infectadas y van a afectar los múltiples tejidos dependiendo del tipo de leishmania que es. Una vez aquí es que viene la mosca sana, se alimenta de los macrófagos que tienen los amastigotes y adentro de la mosca el que está es el amastigote y se va a convertir en promastigote que se multiplica dentro del intestino de la mosca y son los que nuevamente inician el ciclo. Entonces, estábamos ya cubierto el ciclo de vida, que es el mismo, lo que cambia dependiendo de la especie de leishmania es la manifestación clínica. Entonces, tenemos la leishmaniasis cutánea, que quienes van a producirlo son la leishmania brasilensis y la panamensis, y recordamos las zonas endémicas, que son las zonas boscosas y húmedas, que son el norte del país, incluyendo estos departamentos, Olancho, Lloro, El Paraíso, Santa Bárbara, gracias a Dios, Cortés. Ok, y aquí entonces la leishmaniasis cutánea, la picadura de la mosca, viene la leishmania, pica y se va a formar un eritema. Este eritema luego se desarrolla una pápula y la pápula va a evolucionar a una
ulceración. Esa es la manifestación clínica de la leishmaniasis cutánea. Entonces, ¿qué va a hacer usted ante una leishmaniasis cutánea? Entonces, primero usted clínicamente lo que va a observar es una lesión ulcerada con un borde elevado, que tenga como un rodete. Epidemiológicamente, ¿quiénes van a sufrir de este tipo de leishmania? Va a ser un adulto joven, va a ser una persona que por su ocupación o sus actividades turísticas incursionó en zonas endémicas de leishmania panamensis y brasilensis, que son las que están en el norte oriente del país. Esto está en nuestros manuales. Pero aquí, para que ustedes recuerden, panamensis y brasilensis son las que más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Solicitar un frote con coloración de Giemsa y un cultivo que es en el medio cultivo es el Senecio del aspirado de la lesión, de la úlcera, ustedes van a solicitar eso. Ahora, cuando estamos hablando ya de la mucocutánea, es causada por la brasilensis y también está en los mismos departamentos que la cutánea, o sea, la zona norte del país, o sea, las zonas boscosas y húmedas, y más frecuentemente los casos más severos los vamos a observar en Lloro, Olancho y El Paraíso. Aquí lo que vamos a ver es que la lesión va a haber secreción de moco, inflamación, pericondritis, ulceración de la mucosa y finalmente la perforación, que esta es la diferencia de esta presentación clínica. Aquí ya hay perforación del tejido. Entonces ya afecta a la mucosa, no solo la piel, sino que hay perforación de la piel. Aquí lo mismo, vamos a determinar si hay evidencia clínica y epidemiológica de la leishmaniasis mucocutánea. El paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Fiebre, va a tener una lesión granulomatosa, generalmente va a ser en el tabique nasal, puede o no tener perforación y extensión al paladar, o sea, puede llegar a afectar hasta el paladar de la persona. Esta presentación de la leishmaniasis más que todo se ven en personas adultas, por eso nosotros solo la mencionamos. Y va a estar más que todo en la zona norte y oriente del país. Esto es importante. Ustedes al investigar, la persona va a tener antecedentes de leishmaniasis cutánea que no recibió tratamiento, o sea, la lesión anterior de la leishmaniasis cutánea puede llegar a cicatrizar espontáneamente, pero luego llegar a desarrollarse una leishmaniasis mucocutánea con el tiempo. Entonces, igual van a solicitar Giemsa y el cultivo Senecio van a tomar una biopsia de la lesión y de ese macerado, de esa biopsia, se solicita el Giemsa y el cultivo. La que más interesa en pediatría es la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral, como les dije, ese es el más importante en pediatría, causada por la L. chagassi o la leishmania chagassi. Es importante que se aprendan este nombre, leishmaniasis visceral causada por L. chagassi y principalmente a menores de 5 años. La mayor incidencia es en los pacientitos de 2 años, menores de 2 años. Y siempre que ustedes sospechen una leishmaniasis, tienen que recordar la asociación con VIH o SIDA. Entonces es obligatorio que se le haga estudios por VIH-SIDA al paciente que tenga sospecha de una leishmaniasis visceral. ¿Qué va a presentar este paciente? La forma más grave, fiebre, pérdida de peso, espleno o hepatomegalia y pancitopenia. Ese es el cuadro clínico de la leishmaniasis visceral. Entonces es un pacientito menor de 5 años con historia de evolución de fiebre, pérdida de peso, aumento del perímetro abdominal y ustedes al hacerle un hemograma, que es lo que de entrada le van a hacer, lo que van a observar es pancitopenia. Recordando las zonas endémicas, dijimos que la leishmaniasis visceral eran las zonas semidesérticas y secas. Entonces, aquí es la zona sur del país, Choluteca, Valle, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira, el sur de Francisco Morazán. Toda la parte sur de nuestro país es donde nosotros vamos a tener leishmaniasis visceral. Entonces, al tener un caso de un paciente
sospechoso de leishmaniasis visceral, o sea, que sea un menor de 5 años, que tenga historia de fiebre, pérdida de peso, aumento del perímetro abdominal, al hacer el examen físico ustedes encuentran hepatoesplenomegalia y procede de la zona sur del país, entonces ustedes van a determinar si hay evidencia clínica. Ok, ya determinaron, sí, tiene la clínica que ya mencionamos, epidemiológicamente sí, proviene del sur del país. Entonces, le hacen un hemograma y ustedes observan pancitopenia. Entonces, ustedes en ese momento lo que hacen es solicitar el frote y el cultivo. Entonces, se fijan clínicamente, visceromegalia dolorosa, palidez mucocutánea, puede tener petequias, puede haber sangrado, puede tener historia de infecciones oportunistas. También, epidemiológicamente, recuerden, menor de 5 años, procede de la zona endémica, o sea, del sur del país. También, o sea, centro, se refiere más que todo a Francisco Morazán, pero recuerden que es la parte sur de Francisco Morazán, y que tenga factores de riesgo para diseminación de infección por parásitos. Por ejemplo, un paciente con inmunosupresión, entonces tienen que siempre descartar esto, y laboratorialmente que presente pancitopenia. Entonces solicitan el IEMSA y el CENEQUI del aspirado de médula ósea. ¿Qué es la diferencia? En cuanto a la leishmaniasis visceral, ustedes van a pedir esto del aspirado de médula ósea. Cuando estábamos hablando de cutánea y mucocutánea, recuerden que era de la lesión. ¿Ok? Aquí están solicitando de médula ósea, aspirado de médula ósea. Y la cutánea no ulcerada, que es producida por la Chagan y la mexicana, que también estamos hablando de la zona sur del país, y esta es más que todo en niños más grandecitos, entre 5 y 15 años, y rara vez lo vamos a ver en adultos. Aquí lo que vamos a ver son lesiones que se forman primero una pápula, luego un nódulo y terminan siendo como placas eritematosas. Entonces, si ustedes ven esta lesión, muchas veces son de evolución larga y han recibido múltiples tratamientos. Entonces, si el paciente viene de la zona endémica de leishmaniasis cutánea no ulcerada, entonces es importante hacerle el abordaje como tal, porque muchas veces se diagnostican mal. Y vamos a ver pacientes que han recibido ya múltiples tratamientos. Entonces, ¿qué tienen que descartar como diagnóstico diferencial? Úlceras por bacterias, vasculopatías, lepra lepromatosa, tuberculosis, sífilis secundaria o terciaria, sarcoidosis, carcinomas en piel. Todas estas cosas tienen que tenerlas en mente cuando están viendo una lesión para poder llegar a su diagnóstico adecuado. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes primero observan si tienen las características de que el paciente inicialmente tenía una lesión no ulcerada, primero que la evolución haya sido pápula, nódulo, placa, y lo que ustedes están observando que es eritematosa o puede ser hipopigmentada, también van a determinar la epidemiología, o sea, que sea un escolar, un adolescente o un adulto joven y que sea procedente de la zona endémica, o sea, la zona centro y sur del país. Una vez al determinar estas consideraciones, ustedes van a solicitar el IEMSA y el cultivo CENEQUI de aspirado de la lesión. Ok, entonces el tratamiento de la leishmaniasis en Honduras, el que tenemos es el antimoniato de meglubina o conocido como el glucantime. El glucantime es el glucantime al 30%. Esto equivale a 85 miligramos de antimonio, que es la base, o sea, de antimonio tiene 85 miligramos por cada ml de antimoniato de meglubina. La meglubina es la sal. Entonces lo que trae es un total de 425 miligramos de antimonio en una ampolla de 5 ml. Entonces, ¿cómo calculan ustedes el medicamento? Ustedes aquí, si se trata de una leishmaniasis visceral, nosotros no entramos con anfotericina B liposomal, sino que lo que iniciamos es con el antimoniato de meglumina. Entonces hacemos 20 miligramos por kilo día, intramuscular o IV, por 28 días. Este es el tratamiento de la leishmaniasis visceral. 20 miligramos de la base por kilo día, intramuscular o intravenoso por 28 días, cuando estamos hablando de leishmaniasis visceral. Cuando estamos hablando de leishmaniasis cutánea, es igual, 20 miligramos
por kilo de la base, kilo día intramuscular o IV, pero se da nada más por 20 días. Básicamente esa es la diferencia entre la visceral y la cutánea, mucocutánea y la atípica. Entonces aquí nuevamente, repitiéndoles, ¿verdad? En base al antimonio, o sea que recuerden que el antimonio es la base, entonces en base al antimonio 20 miligramos por kilo día, y si ustedes quieren estimarlo en base a la hemoglobina, o sea, en base a la sal, entonces el cálculo es 70 miligramos por kilo día, pero la que tienen que saberse es esta, en base al antimonio son 20 miligramos por kilo día, y la dosis máxima diaria es de 850 miligramos, o sea, 2 ampollas de 5 ml cada una. Eso es lo más que ustedes pueden darle al paciente en el día. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo que no les quedó claro respecto a la leishmaniasis? Me lo ponen en el chat ahorita. Si no, vamos a seguir con Chagas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ok. Entonces, recordando en leishmaniasis, jóvenes, el ciclo de vida, la epidemiología de la enfermedad, las presentaciones clínicas, quiénes son los que causan cada una de esas presentaciones clínicas, y recuerden, básicamente el manejo es el mismo. O sea, lo más importante que ustedes tienen que aprenderse para diferenciar las diferentes presentaciones clínicas, saber de dónde viene el paciente, saber quién le está produciendo la leishmaniasis, y lo demás es igual. Al final el tratamiento es el mismo, solo recordar que la visceral son 28 días, el resto de los tipos son 20 días. Recordar que lo que ustedes van a solicitar son, es la coloración Gienza, el cultivo Senecio, ya estamos hablando de visceral, es de aspirado de médula ósea, y de las otras 3 lesiones de la lesión, ¿verdad? O sea, tienen que, eso es básicamente en resumen. Ok, entonces, Chagas. A ver, no pusieron nada en el chat, vamos a ver. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir. La enfermedad de Chagas recibe su nombre por el médico que la descubrió, que es el médico brasileño Carlos Chagas. Es una enfermedad también parasitaria vectorial, como todas las que vamos a ver el día de hoy. Perdón. Producida por el parásito Trypanosoma cruzi. Y también es transmitida por un insecto hematófago de la familia Diatominae. O sea, todas estas enfermedades que estamos viendo hoy, si se fijan, son enfermedades parasitarias vectoriales que son transmitidas a través de un insecto que se alimenta de sangre, o sea, hematófago. Las 3 enfermedades que estamos viendo el día de hoy. Entonces, aparte, igual que la enfermedad anterior, que la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas también puede adquirirse a través de otras vías, no solo a través de la picadura del vector. También se puede adquirir a través de transfusiones sanguíneas, también puede ser a través de la placenta transplacentaria, a través del trasplante de órganos. Pero aquí ya hay una forma nueva de adquirir la enfermedad, a través de alimentos contaminados y también accidentes de laboratorio. Son otras 2 formas que podemos llegar a adquirir la enfermedad de Chagas. Entonces, el ciclo de vida de la enfermedad de Chagas es bastante sencillo también. Entonces, aquí iniciamos con la picadura del vector del triatomino, o sea, del insecto hematófago, que es el vector de la enfermedad, y este parásito, al alimentarse la chinche picuda, que es la que se conoce popularmente como chinche picuda, al alimentarse el triatomino, va a inyectar, perdón, en ese momento él se alimenta de sangre, y al momento de alimentarse la sangre defeca. En las heces de este animalito están los tripomastigotos metacíclicos. O sea, él viene, come y defeca al mismo tiempo.
En este momento, cuando la persona siente la picadura del triatoma, se rasca la lesión e introduce las heces y el parásito que está en las heces dentro de la piel. Entonces, en ese momento, el parásito invade activamente o es engolfado por los macrófagos. Entonces, en este momento, cuando ya logra penetrar la piel, los tripomastigotes metacíclicos van a penetrar en las diferentes células alrededor de la picadura. Entonces, en este momento, invade el tejido subcutáneo y todos los miocitos cercanos debajo del sitio de la inoculación. Entonces, vienen aquí, si se fijan, los amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Y aquí los amastigotes intracelulares se van a transformar en tripomastigotos, van a salir de la célula y aquí es donde ellos entran a la circulación sanguínea. ¿Ok? Una vez que entran en la circulación sanguínea, entonces ellos van a diseminarse a los nódulos linfáticos. También pueden irse a través de la vía linfática o la vía sanguínea. Pueden irse en este punto hacia los diferentes órganos. Pueden irse a pulmones, a corazón, a hígado o a médula ósea. Aquí los amastigotes intracelulares, viene un triatomo sano y al alimentarse de la sangre de una persona enferma, entonces lo que va a ingerir son los tripomastigotos. En el estómago de la triatoma, entonces el tripomastigoto se va a multiplicar y aquí otra vez llega a tripomastigote metacíclico y va a hacer el estadio infectante. Entonces, ¿en qué momento se convierte en infectante? El tripomastigote metacíclico es el estadio infectante, que es el que va a introducir la chinche o la triatoma al momento de alimentarse. O sea, al momento de alimentarse, defeca y ahí en las heces está el tripomastigote metacíclico, que es el infectante. El tripomastigote metacíclico entra a los tejidos, entra activamente a los tejidos, son engolfados por los macrófagos, invaden los diferentes tejidos. Aquí los tripomastigotes se pueden multiplicar por fisión binaria y ahí es cuando ellos invaden los diferentes tejidos, salen de la célula. Cuando ya salen de la célula y entran a la circulación sanguínea es donde pueden llegar a infectar, a invadir diferentes órganos como el vaso, el hígado, la médula ósea, el corazón, los pulmones, y que son los que son, que es el que es responsable por las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Entonces, en este momento, aquí, cuando hay un proceso inflamatorio, especialmente granulomatoso, que es en el momento, en el primer momento, cuando invaden los tejidos, que es en este momento, aquí, una vez, cuando ellos están, cuando los tripomastigotes invaden en ese momento, ingresan al principio del ciclo de vida, cuando ellos ingresan a los macrófagos e invaden el tejido celular subcutáneo y todos los miocitos cercanos en ese momento, cuando ellos penetran, es donde ustedes van a observar esta lesión. En ese momento, porque van a producir bloqueo de los capilares linfáticos y edemas. Entonces, en ese momento es que produce la lesión primaria característica que se conoce como chagoma. Entonces, es cuando va entrando el parásito al ser humano, o sea, iniciando el ciclo de vida, cuando el tripomastigote metacíclico es englobado por los macrófagos, en ese momento se produce toda una reacción inflamatoria donde vamos a tener la lesión primaria característica conocida como chagoma. Las manifestaciones clínicas las vamos a presentar
aproximadamente 5 a 14 días después del periodo que ingresa el tricomastigote metacíclico al organismo. Cuando es por transfusión sanguínea, puede ser mucho más variable, de 5 hasta 40 días. Es mucho más variable. La enfermedad de Chagas van a haber dos fases clínicas, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, que es la que vamos a observar en pediatría en su mayoría, vamos a tener un paciente que tiene fiebre, puede haber linfadenopatía, también puede presentar hepatoesplenomegalia e hiporexia. La lesión primaria o la lesión de entrada, recuerden, el chagoma, cuando se trata a nivel del ojo que presenta edema bilateral unilateral asociado a una linfadenopatía regional, que es el conocido complejo oftalmoganglionar, nos debe dar una fuerte sospecha de una enfermedad de Chagas en su etapa aguda. Entonces, el famoso signo de Romaña, que es la lesión de primaria o chagoma, pero que se encuentra en edema en el momento de entrada fue a nivel del párpado. En la fase aguda podemos encontrar en un 30% de los pacientes una miocarditis aguda. Tiene una mortalidad del 3%, entonces es bastante, no es raro que se vaya a desarrollar esto, pero sí es una de las cosas que puede suceder en la fase aguda. Otras manifestaciones graves en la fase aguda de la enfermedad puede haber meningoencefalitis, que en este caso la mortalidad es del 50%. Esta fase puede durar de 6 a 8 semanas, la fase aguda de la enfermedad. La fase crónica generalmente es asintomática, o sea, de una forma indeterminada, y en algunos casos puede ser sintomática. Tenemos la forma cardíaca, la forma digestiva y la forma neurológica. Esta forma de la enfermedad rara vez la vamos a encontrar en pediatría. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar 10 a 20 años después de haber contraído la infección. O sea, el paciente de repente solo presentó signo de Romaña, autolimitada, no hubo ninguna complicación. No hubo ninguna complicación, entonces pasó desapercibida. 10 a 20 años después puede empezar a presentar sintomatología de la forma cardíaca, forma digestiva, forma neurológica, pero ya generalmente ya son adultos jóvenes o si la persona lo adquirió en su adolescencia ya son personas mayores de 30 años o incluso puede desarrollarse más tiempo después. La forma crónica de la enfermedad de Chagas a nivel de corazón pueden producir arritmias cardíacas, pueden haber bloqueos de rama derecha, puede haber bloqueo anterior izquierdo, bloqueos ventriculares, puede haber una fibrilación ventricular. Y también puede presentarse una miocardiopatía dilatada, que es de las más llamativas en los adultos, ¿verdad? También megacolon y megaesófago. Neurológicamente, la enfermedad puede llegar a afectar el sistema nervioso central en un 10%, ya sea periférico autónomo o el sistema nervioso central en un 10%, y lo que el paciente va a presentar son paresis, convulsiones, cefalea, puede tener alteraciones motoras e incluso pueden haber manifestaciones psiquiátricas en estos pacientes. ¿Cómo vamos a diagnosticar la enfermedad de Chagas? Si sospechamos la enfermedad en su fase aguda, entonces lo que vamos a hacer es vamos a solicitar un Buffy Coat, que es la observación microscópica directa de una gota de sangre anticoagulada de capa leucocitaria. Entonces lo que ustedes van a solicitar es un Buffy Coat. El senodiagnóstico o la alimentación de las chinchas en laboratorios no infectadas con sangre del paciente y un examen semanal de sus heces hace 30 días después. Esto ya casi no se hace, precisamente por lo que les mencionaba que una de las formas de adquirir la enfermedad es precisamente los accidentes laboratoriales. Entonces, esto, lo que requiere esto es manipulación de triatomas vivas. Entonces, lo que hacen es que le extraen sangre a la persona que sospechan que tiene enfermedad de Chagas, le alimentan la sangre a las chinchas y tienen que estarle haciendo examen de heces a las chinches semanalmente. Pero recuerden que eso tiene que manipularse la chincha, entonces por eso es que ocurren los accidentes laboratoriales. Entonces ya eso realmente antes se hacía en la universidad. La última información que yo tuve es que ya no se está realizando.
lo que hacen las personas es que sí llevan la chinche para que en los laboratorios del Alonso Suazo, ellos revisan la chinche ya muerta para determinar si realmente es de las que puede transmitir la enfermedad, cuando hay una persona que sospeche que sufrió una picadura, pero no las manipulan vivas ya. Y ya crónicamente, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Entonces se puede hacer detectando los anticuerpos. Recuerden que ya es una infección crónica de muchos entonces lo que tienen que ya identificar son los anticuerpos, ya sea por fijación de complementos, se puede hacer inmunofluorescencia, también se pueden hacer ELISA. También hay pruebas de diagnóstico rápido que lo que hacen es detección inmunomatográfica de anticuerpos anti-T-cruci presentes en el sangre, suero total o plasma, que son otras formas de diagnóstico. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es con Nifurtimox, dependiendo de la edad del paciente. De 1 a 10 años son 15 a 20 miligramos por kilo día. Se da en 4 dosis, vía oral, 90 a 120 días. Si el paciente ya tiene de 11 a 16 años, es un poquito más baja la dosis, de 12.5 a 15 miligramos por kilo día, vía oral en 4 dosis se divide, por 90 a 120 días. Y en adultos ya es un poco más baja, de 8 a 10 miligramos por kilo día, la podemos dividir en 3 a 4 dosis por 90 a 120 días. El tratamiento hay que tratar de darlo cuando el paciente tiene una infección de fase aguda, porque ya en la fase crónica realmente el tratamiento más que todo es de soporte por las complicaciones que ya tiene el paciente. Cuando hay sospecha de infección congénita también vamos a dar tratamiento. Cuando hay pacientes inmunosupresos o en pacientes que son niños que tienen infección crónica. En esos pacientes vamos a iniciar el tratamiento con Nifurtimox. Ya en adultos con enfermedad crónica, realmente eso ya es fuera de lo que nos interesa en este momento como pediatría, pero se tiene que valorar, porque generalmente ya las complicaciones son bastante severas y más que todo el tratamiento es de soporte. Pero en estos casos nosotros en pediatría vamos a dar tratamiento en pacientes que tengan fase aguda, en recién nacidos con infección congénita, en pacientes inmunosupresos y en niños que llegan a tener la infección crónica. Ok. ¿Alguna pregunta en el chat respecto a la enfermedad de Chagas? A ver. ¿Alguien contésteme? ¿Están ahí todavía? Sí, doctora, aquí estamos. Ok. Sí, doctora. ¿No se han dormido? No, doctora. Ok. ¿Cómo evitar la cardiomegalia en el adulto? Preguntan. La única manera de evitar las complicaciones es detectarlos en la fase aguda. O sea, no todas las personas que adquieran la enfermedad de Chagas, que adquieran el parásito, van a desarrollar enfermedad cardíaca. Recuerden que les dije que pueden evolucionar asintomáticos o pueden presentar cualquiera de las manifestaciones, ya sea digestiva, ya sea cardíaca, o las otras manifestaciones ya de la enfermedad de Chagas crónica. Pero la única manera de evitar que vaya a desarrollar una enfermedad crónica es detectándola en la fase aguda. Ahora, el problema es, como les dije, no siempre van a tener manifestaciones, entonces ahí es la mala suerte de la persona que se ha picado por una chinche, no le dio importancia porque no presentó ni siquiera ninguna, o sea, no presentó sintomatología, siempre va a tener la lesión primaria, pero puede ser que tuvo la lesión primaria y desaparezca esa espontáneamente después de algunos días. Entonces, la persona dice, ah, no me pasó nada, solo fue una picadura. Entonces, 20 años después, con problemas cardíacos. O sea, tiene que ser la mala suerte porque no a todos les va a pasar esto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La educación y la prevención. ¿En qué poblaciones son susceptibles de tener picaduras
estos vectores. Sabemos que son personas que viven en hacinamiento, que viven en casas donde almacenan, por ejemplo, leña, que el techo es de bajareque, que tengan paredes de adobe. Acuérdense que la triatoma le gustan los lugares oscuros, los lugares húmedos. Entonces, si las personas viven en un pueblo donde ya se sabe que tienen estas condiciones, entonces hay que fumigar, hay que educar a la población, hay que hacer campañas de concientización a la población, hacen los cercos epidemiológicos para que la gente esté consciente de que si en algún momento entra en contacto con una de estas triatomas, entonces tiene que acudir inmediatamente al centro de salud y que si puede, que traiga la chinche. Muchas veces así llegan a los centros de salud o a las clínicas con la chinche, mira que creo que me picó. Entonces, en el momento del primer contacto es que se tiene que vigilar el paciente y darle tratamiento si se llega a diagnosticar la enfermedad aguda. Entonces, más que todo es de prevención y vigilancia en la fase aguda. Y darle tratamiento oportuno, porque ya una vez, 20 años después, que desarrolla ya la enfermedad cardíaca o desarrolla el megasófago o el megacolon o cualquiera de las manifestaciones neurológicas, ya en ese momento no podemos revertir ya el daño que causó el parásito, ya eso ya es irreversible. Lo que se da es tratamiento de soporte y se valora si es necesario no dar el Nifurtimox. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién me hizo el chat? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a seguir con malaria, que ya es el último tema. Yo sé que son temas bastante largos, jóvenes. Tratamos de, en este módulo de parásitos con la doctora Borjas, tratamos de que sea lo más resumido que podamos. Ustedes obviamente siempre tienen que ir a leer las cosas que no les queda claro, vuelvan a ver las clases, ¿verdad? Aquí no se les está diciendo todo lo que ustedes tienen que saber, pero sí se les da las pautas que tienen que seguir. Entonces, siempre es importante que ustedes repasen los ciclos de vida de estos parásitos, de todos los parásitos que hemos visto, recordar en qué momento es el estadio infectante, por qué se van a dar las manifestaciones clínicas de cada una de estas enfermedades, recordar cómo vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento, en resumen, de todas estas enfermedades. Y en las 3 enfermedades, les repito, las que estamos viendo hoy, malaria, Chagas, leishmaniasis, recuerden que son enfermedades parasitarias, pero son también vectoriales, por eso están agrupadas, parasitarias vectoriales, o sea, tienen un agente causal, un agente, o sea, un ente que es el que les va a producir la enfermedad directamente, y tienen el vector que es el que transmite ese agente causal. En el caso de Chagas, recuerden que en Chagas el agente causal es el Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Estamos hablando de la enfermedad de Chagas, mientras que cuando estamos hablando del vector del Chagas, estamos hablando de la triatoma. Entonces no confundan Trypanosoma cruzi con triatoma dimidiata. La triatoma es el que va a transmitir el Trypanosoma cruzi, y el Trypanosoma cruzi es el que nos va a producir la enfermedad de Chagas. Y si estamos hablando de leishmaniasis, la leishmaniasis es la enfermedad que tiene 4 presentaciones clínicas y que el que nos va a producir la leishmaniasis es la leishmania, ya sea brasilensis, panamensis, ya sea chagasi, dependiendo de cuál de esas nos va a dar la forma clínica. Y el que nos transmite la leishmania, o sea, el que nos va a el vector de esta enfermedad es la mosca de arena o la lutzomía. Ahora, malaria, que es el último tema que vamos a ver el día de hoy, la última enfermedad vectorial parasitaria, es la más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene una gran carga de morbilidad y mortalidad a nivel de todo el planeta. Es muy importante que nosotros conozcamos bien y que sea una de las enfermedades que tengamos presentes en nuestros diagnósticos diferenciales, dependiendo de la clínica del paciente, obviamente. Entonces, es causada por un parásito también,
del género Plasmodium y se transmite a través de la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. También puede ser transmitida por transfusión sanguínea, vía transplacentaria o durante el parto. Entonces recuerden que las 3 enfermedades les he mencionado que son vectoriales, pero que también tienen otras formas de transmisión. Es importante recordarlas, porque a veces tal vez la persona no tenga el antecedente de la picadura del vector, pero sí tenga antecedentes de otro tipo de transmisión. Ok. Entonces, estos plasmodium pertenecen al filum apicomplexa, tienen unos organelos apicales en los estadios responsables de invasión celular, que son los esporozoitos y los merozoitos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Hay unas 100 especies de plasmodium, pero las que nosotros nos interesa, que son las que parasitan al ser humano, tenemos el Plasmodium vivax, el falciparum, el malaria y el ovale. Entonces, bueno, antes de que veamos esta parte, quiero que veamos un video para resumir la parte del ciclo de vida del Plasmodium. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de malaria. Malaria es una infección parasitaria ocasionada por Plasmodium. ¿Cuántos tipos de Plasmodium hay? Ovale, vivax, falciparum y malaria. Son 4 tipos. ¿Cuál es el más grave? Falciparum. Entonces, empezamos a hablar de una parte con respecto a la clínica. En malaria va a haber una triada: fiebre, palidez, infarto, esplenomegalia. Pero esta fiebre se caracteriza por tener un antecedente de escalofrío. Entonces, van a ser cada 3 días, cada 4 días. En este video vamos a explicar por qué ocurre durante esos periodos. Ahora, quinta terciana benigna, vivax y ovale. Es una fiebre que da cada 3 días. Quinta terciana maligna, falciparum. Y quinta fiebre cuartana, malariae. Eso es importante. Validez porque es ruptura de eritrocitos y el parto esplenomegalia es invasión del sistema retículo endotelial. Entonces, el ciclo biológico de la malaria va a tener 2 momentos. Uno en el humano, que es la fase asexual, va a tener invasión del hígado y de los glóbulos rojos. Y una parte en el mosquito, que es la parte sexual, y se da en el intestino del Anopheles. Mosquito vector de malaria es el Anopheles. Entonces empezamos. El mosquito lo que va a ocasionar es una picadura inyectando esporozoitos. Entonces, ¿quién inyecta esporozoitos? Anopheles hembra. Nos inocula el esporozoito a un paciente que está sano y estos esporozoitos ingresan invadiendo el hígado. Aquí va a tener 2 opciones. Una opción va a ser quedarse con una forma como que fuera durmiente, que se conoce como hipnozoitos, y es típico de vivax y ovale, o quedarse en una zona activa, que se conoce como esquizoide hepático. Es una invasión de los hepatocitos. ¿Qué pasa? Aquí va madurando y rompe los hepatocitos y libera merozoitos. El mero se escapa de las células y va a invadir los glóbulos rojos. Aquí en los glóbulos rojos madura nuevamente a trofozoito. Entonces, el trofozoito va a tener 2 caminos. Bien puede transformarse en gametocito, tanto masculino como femenino, o puede volverse un esquizonte, similar a lo que ocurría en hígado, un esquizonte. Aquí el esquizonte madura y rompe el hepatocito y que va a liberar merozoitos. Por eso son. Aquí dijo que rompe el hepatocito, pero es un error. Rompe el eritrocito. Merozoitos eritrocitarios. Y acá son merozoitos hepáticos. Aquí es la explicación de por qué ocurren esos picos febriles cada 3 días o 4. Porque al romperse los glóbulos rojos se produce un pico febril. Entonces, ovale, vivax y falciparum lo hacen cada 48 horas.
y malariae lo hacen cada 72 horas. Es por eso que malariae da fiebre cada 4 días o ardana. En cambio, los demás son tercianos. Pero ¿cuál es el más grave? Es el falciparum, porque el falciparum invade glóbulos rojos jóvenes incluso y puede ocasionar anemia severa. ¿Qué pasa con estos merosocitos? Vuelven a invadir otros glóbulos rojos y así se forma un círculo vicioso. Trombozoito, esquizonte, merosocito, nuevamente trombozoito, esquizonte, merosocito. Entonces, la invasión del hígado da hepato y la invasión del vaso es pleuromigal. Hepato es pleuromigal. La ruptura de glóbulos rojos, la anemia, y da una pérdida de la hemoglobina, ocasionando una anemia con palidez. Entonces, nos quedamos en esta parte. Ahora, ¿qué pasa con estos gametocitos? Aquí es donde entra a tallar el anófeles. El anófeles pica a un paciente que se encuentra con la infección y captura los gametocitos. Y a nivel de su intestino es donde los gametocitos hacen su fusión. Entonces, es como que el intestino fuera el nidito de amor del plasmodio. Esta unión va a producir dos fases más, el ookineto y el ooquiste, como los hijos del plasmodio. El ooquiste madura y forma esporozoitos. Y estos esporozoitos van hacia la parte, digamos, bucal del anófeles y es lo que... ¿Qué es lo que conocemos como la probóscide? Nos inyecta. ¿No se dan cuenta? Esa es la fase humana asexual y la fase del mosquito sexual. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros vamos a saber la fase infectiva? Es el esporozoito. Y la fase diagnóstica la vamos a hacer visualizando un esquizonte, un trombozoito o los gametocitos. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se realiza mediante gota gruesa. La gota gruesa nos permite visualizar el número de parásitos, pero al hacer un extendido, un flotis de sangre, nos permite determinar el plasmodio, el tipo de plasmodio. Ok, entonces ya repasamos el ciclo de vida, recordando que el vivax, falciparum, malaria ovales son los que van a invadir en el ser humano y los que nos van a producir la sintomatología, entonces son los que nos interesan a nosotros. Entonces, recordando los gametocitos, que son los estadios sexuales sanguíneos, ellos son responsables de la transmisión de la enfermedad. Los latentes hepáticos son los hipnozoitos, recuerden que mencionamos ya que son el vivax y ovale, que ellos son los responsables de la recaída. Y la reproducción asexual, que es en la fase sanguínea del parásito, es la responsable de las manifestaciones clínicas. Recuerden que la forma asexual es la que se producía en el ser humano y esa es la que nos va a dar las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque ahí es donde invaden el tejido hepático, invaden el vaso y también es donde hay ruptura de los glóbulos rojos. Entonces aquí en la reproducción asexual es donde nosotros vamos a tener las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los estadios latentes, cuando se forman los hipnozoitos, son los que van a ser responsables de las recaídas, y los gametocitos, que son los estadios sexuales, que son los que se producen en el anófeles, son los responsables de la transmisión de la enfermedad. Ok, aquí no lo vamos a volver a repetir, ya vimos el video, pero tienen la imagen para cuando quieran repasarlo. Entonces aquí recuerden que esta es la fase asexual y esta es la fase sexual. La que ocurre en el mosquito es la fase sexual, que aquí es donde se van a formar los esporozoitos, que es la forma infectante del parásito. Y toda la reproducción asexual, que está el estadio en el hígado y el estadio eritrocítico, esta fase es la responsable de que se produzcan las manifestaciones clínicas. Y la fase diagnóstica, recordando, gametocitos, los esquizontes y también al observar los trofozoitos, que son la fase diagnóstica de la enfermedad. Bueno, la patogénesis de la malaria está relacionada con la multiplicación de los estadios asexuales sanguíneos y también la respuesta inmunológica del individuo afectado.
eso tiene que ver en todas las enfermedades. La respuesta inmunológica del individuo es que nos va a dar la severidad de la enfermedad. Y importante recordar, ¿verdad? Que lo que mencionaba en el video también, que el falciparum parasita eritrocitos de cualquier edad. Por eso es que suele tener formas más graves, porque afectan los eritrocitos jóvenes y los eritrocitos viejos, produciendo una anemia severa. El periodo de incubación es de 10 a 12 días. El Plasmodium vivax ovale solo va a parasitar eritrocitos jóvenes y su periodo de incubación es de 14 días. Y el malaria solo parasita eritrocitos viejos y el periodo de incubación de este es de 28 días. Entonces, por eso es que el falciparum es el más grave. Las manifestaciones clínicas de una malaria aguda no complicada puede ser muy variada, puede ser asintomática inicialmente, luego el paciente puede presentar cefalea, fatiga, febrículas, mialgias y los paroxismos de fiebre, que eso depende del tipo que le esté, del tipo de Plasmodium que esté infectándolo. Puede haber, va a haber palidez mucocutánea, puede presentar ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia e incluso presentar diarrea, vómitos, dolor abdominal y en algunos casos hasta tos puede presentar el paciente. Los paroxismos se presentan cada tercer día en infecciones que tengan los parásitos estén sincronizados, que ellos completen la esquizogonia simultáneamente. Y cuando hay parásitos en diferentes estadios, puede haber un paroxismo diario. Esto es bien importante, porque los paroxismos uno los esperaría que fueran cada tercer o cada cuarto día, pero a veces están sincronizados las esquizogonias de estos parásitos, ellos completan la esquizogonia simultáneamente, y a veces no, a veces lo pueden estar en diferentes estadios, entonces ahí el paroxismo el paciente lo presenta a diario. ¿Cuándo va a haber una malaria complicada? Cuando los niños son de 6 a 36 meses, los pacientes están inmunocomprometidos o en mujeres embarazadas. Y se caracteriza por un alto nivel de parasitemia, más del 4% o que tenga más de 100.000 parásitos por microlitro. Y ya malaria grave son los criterios que voy a mencionar a continuación. Malaria grave es un paciente que presenta al menos uno de esos siguientes criterios. Un pH menor de 7.15 con un exceso de base de menos 3.3, o sea, esto es que el paciente tenga una acidosis metabólica, que el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia, un Glasgow menor de 11, que tenga anemia severa, menor a 5 gramos por decilitro o un hematocrito menor al 15%, que tenga un paciente con falla renal, o sea, que tenga una diuresis de 0.5 ml por kilo por hora o una creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro, que presente shock o fallo multiorgánico, que tenga una parasitemia sexual mayor del 5% en personas no inmunes y mayor del 10% en inmunosupresos, que tenga una ictericia visible, manifestándose con una bilirrubina sérica mayor de 3 miligramos por decilitro y que tenga una parasitemia más de 100.000 parásitos por microlitro, glicemia menor a 40 miligramos por decilitro, edema pulmonar que se confirme ya sea radiológicamente o que tenga una saturación de oxígeno menor al 92%, que tenga taquipnea, dependiendo de la edad del paciente, y que presente crépitos a nivel del pulmón, que el paciente tenga convulsiones a repetición, más de 2 episodios al día, que presente hemorragias espontáneas o hemoglobinuria. Esos son los criterios de malaria grave. La malaria cerebral es una forma de malaria grave. O sea, dentro de la malaria grave podemos tener la manifestación cerebral, que es exclusiva de Plasmodium falciparum. Y las manifestaciones clínicas son alteración del nivel de conciencia, que no se atribuye a cualquier otra causa, que el paciente después de una convulsión presente coma y que dure más de 6 horas, que tenga al menos 2 convulsiones en menos de 24 horas, o que el paciente tenga somnolencia, un Glasgow oscilante o presente deterioro cerebral progresivo. Y puede manifestarse con lesiones de retinopatía malárica.
el paciente puede presentar edema retiniano, hemorragias retinianas, conocidas como las manchas de Roth. La malaria crónica ya es aquella que se presenta una esplenomegalia hiperreactiva malárica, que es por sobreproducción de IgM en respuesta a infecciones a repetición. Esta malaria crónica se presenta en aquellos tipos de malaria que los pacientes presentan hipnozoitos. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo mencionaron en el video, extendido de gota gruesa nos permite observar el plasmodium y el extendido en fino, en sangre periférica, nos permite la identificación de la especie y también determinar la carga parasitaria. Esto es importante porque así nosotros vamos a saber si estamos ante una lesión aguda que se puede llegar a complicar con una forma grave. Y también se puede hacer por detección por inmunocromatografía, PCR y serología. Pero con el extendido grueso y con el extendido de gota gruesa y el extendido fino, nosotros podemos ya determinarlo. El tratamiento es cloroquina, que se va a dividir en 4 dosis. Iniciamos 25 miligramos por kilo de peso, la dosis de carga, 25 miligramos por kilo de peso que se va a dividir en 4 dosis. Iniciamos con 10 miligramos por kilo, que es la dosis de carga, 5 miligramos por kilo 6 horas después de la dosis de carga y 5 miligramos por kilo después de la siguiente dosis a las 24 y a las 48 horas. Todo esto es en relación a la dosis de carga. O sea, si nosotros, por ejemplo, la hora 1 damos la dosis de carga. A las 6 horas vamos a dar la dosis de 5 miligramos por kilo. 24 horas después damos 5 miligramos por kilo y 48 horas después de la primera dosis vamos a dar la dosis de 10 miligramos por kilo. Y la primaquina vamos a dar 0.6 miligramos por kilo día, la dosis máxima 30 miligramos al día por 14 días. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok. Si no tienen preguntas, entonces vamos a desconectarnos acá y vamos a iniciar la trivia. Es bastante corto ustedes, así que ya vamos a terminar. Ok, entonces las indicaciones son: ustedes aquí en la pantalla van a observar una pregunta y en sus celulares van a tener la opción de responder. Doctora, por medio del chat lo hacemos. No, espérenme, ya les voy a explicar. Es que, mira, aquí ahorita van a... ahorita van a ver una invitación. Entonces, ustedes van a ingresar a www.kahoot.it con su celular y van a ingresar este PIN. Que Kevin ya ingresó. Cuando inicia el juego, vamos a bajar el volumen a esto. Ok, ya se están conectando, muy bien. Entonces, cuando ya inicia el juego, ustedes aquí en la pantalla van a ver la pregunta, pero en su celular les van a aparecer 4 colores. Entonces, ustedes dependiendo de la respuesta que está, es como selección única.
o son verdadero y falso. Entonces ustedes van a escoger, de repente la respuesta que ustedes ven en la pantalla está en color rojo, entonces ustedes en su celular van a tocar el color rojo y a eso va a guardar su respuesta ya automáticamente en el juego. Por eso es que ocupan estar conectados con la pantalla y en el celular ustedes van a poder responder. Ok, vamos a dar 2 minutos más para que se logren conectar los que van a conectarse. 2 minutos más y empezamos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Joelmitiasis asociada a prolapso rectal. Muy bien. La respuesta correcta, trichuriasis.
Muy bien, Mafer Matute. Paciente de 5 años con historia de 3 días de evolución de disentería, dolor abdominal tipo cólico y fiebre, colitis amebiana. Muy bien, recuerden, el único que produce disentería dentro de estas opciones que tenían ustedes es la ameba. Entonces la amebiasis es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver cómo va la tabla de el podium. Guillermo, ahora primer lugar. Recuerden que los puntos aquí dependen de la rapidez de su respuesta, y de la respuesta correcta, obviamente. Así me fijé que tiene un tiempo también. Sí, sí, entre más rápido responden y lo hagan bien, entonces van a tener más puntos. Ay. Niño de 2 años con examen general de heces que reporta quistes de Entamoeba hartmanni. Usted decide dar tratamiento con albendazol, ahí está la dosis, dar tratamiento con metronidazol, dar tratamiento con metronidazol a 15, ninguna es correcta. Ninguna es correcta. ¿Por qué? Entamoeba hartmanni es un comensal, entonces no es necesario, no produce enfermedad en humanos, no es necesario dar tratamiento. Guillermo sigue en primer lugar. Reproducción sexual de los parásitos en la fase sanguínea es responsable de las manifestaciones clínicas de la malaria. ¿Verdadero o falso? Eso lo acabamos de ver. Falso. Es la reproducción asexual que ocurre en el vector que va a producir la forma de transmisión, y la reproducción asexual en la fase sanguínea es la responsable de las manifestaciones clínicas de la malaria. Eso lo acabamos de ver. Muy bien. Guillermo is on fire, dice ahí. Muy bien. Y Mafer está cerquita detrás de él. Vamos, jóvenes. Siguiente. Los quistes infectantes de Entamoeba coli tienen la capacidad de penetrar mucosas y causar úlceras. ¿Por qué es falso? Porque es Entamoeba histolítica. La Entamoeba coli es otra comensal. Esa era una pregunta capciosa, pero para que se fijen bien, Entamoeba coli, recuerden que hay varios tipos de entamoebas. Entonces la histolítica es la que tiene la capacidad de penetrar mucosas y causar úlceras. Tomó el primer lugar Mafer. El tratamiento de elección en amebiasis intestinal. Muy bien, es 50 miligramos por kilo día cada 8 horas. El consumo de cisticercos en Taenia solium resulta en el desarrollo de una teniasis intestinal, una obstrucción intestinal, una neurocisticercosis o un absceso hepático. El consumo de cisticercos.
Teniasis intestinal, muy bien. El consumo de cisticercos. Droga de elección en teniasis. Droga de elección en teniasis. La niclosamida. Examen que sirve para realizar el conteo de huevos en una investigación de una parasitosis. Conteo de huevos en la investigación de una parasitosis. El método de Kato-Katz, conteo de huevos. Responsables de las recaídas en malaria. Los gametocitos de Plasmodium vivax y ovale, gametocitos de Plasmodium vivax, gametocitos de falciparum, gametocitos de malaria. Los gametocitos de Plasmodium vivax y ovale. Muy bien. Muy bien, Mafer. Agente causal de malaria. Agente causal. Plasmodium. Plasmodium es el agente causal de malaria que produce la malaria. Criterios de malaria grave. Acidosis metabólica, Glasgow menor de 11, hemoglobina menor a 5. O todas son correctas. Todas son correctas, muy bien. Malaria cerebral es exclusiva de Plasmodium falciparum, vivax, ovale o malaria. Malaria. Falciparum, eso lo acabamos de ver, jóvenes. El suelo es necesario para completar su ciclo de vida, excepto en cuál de los siguientes parásitos. Ascaris, Tenia, Trichuris, Uncinariasis. ¿Cuál de ellos no es un geoelmito? La Tenia no es un geoelmito, porque poquitos contestaron. El consumo de huevos de Tenia solium resulta en el desarrollo de teniasis, obstrucción intestinal, cisticercosis, neurocisticercosis o absceso hepático. Cisticercosis o neurocisticercosis, muy bien.
Varón de 6 años, procedente de Amapala. Historia de fiebre de 1 mes. Tiene hepatoesplenomegalia. ¿Cuál sería uno de sus sospechas clínicas? Leishmaniasis visceral, ascariasis intestinal, Chagas, dengue. Viene de Amapala, del sur del país. Muy bien, muy bien. Rafael Ávila ha tomado el primer lugar. Vamos, Mafer. Femenina de 4 años, procedente de La Ceiba. Historia de 3 semanas de fiebre, escalofríos, sudoración, hepatomegalia y anemia. ¿Cuál sería uno de los potenciales diagnósticos aquí? Considerando que viene del norte del país. Viene del norte, de Ceiba. Ceibita la Bella. La novia de Honduras. Muy bien, malaria. Leishmaniasis, recuerden que es del sur, lo acabamos de ver. Geohelminthiasis, esta está repetida, así que la tienen que contestar rápido. Vaya, si se me fue repetido, ustedes tienen que contestarla súper rápido. O sea que no estaban poniendo atención. Tienen que ver siempre las respuestas, jóvenes. Ese es el punto de esto. Si la sacan mala, vean por qué está mala y vean la respuesta correcta. Es la trichuriasis. Oh, Gerald salió a primer lugar ahora. El siguiente parásito causa heces disentéricas. Aquí sería la siguiente parasitosis causa heces disentéricas. También es repetida, solo de otras formas la estoy preguntando. Muy bien, amebiasis, ya la habíamos visto. Tratamiento de elección en ascaridiasis. Ascaridiasis. Albendazol, nifurtimox, nitazoxanida, metronidazol. Con sus dosis respectivas. En ascaridiasis, o sea, para Ascaris lumbricoides. Las personas que contestaron metronidazol, por favor, vayan a leer por qué no se da en ascaridiasis. ¿Ok? A conciencia, los que contestaron esto, por favor vayan a leerlo, que esto ya lo vieron, pero no les quedó claro. Entonces, por favor, vayan a repasar eso. Masculino de 6 años, 2 meses de evolución de diarrea, estatorreica, maloliente, flatulencia, pérdida de peso. ¿Usted qué sospecha? Diarrea esteatorreica. Recuérdense, ahí es la palabra clave es diarrea esteatorreica y flatulencia. Y es una diarrea crónica. ¿Qué podría ser de esas opciones que las tengo ahí? La giardiasis. Recuerden que la característica de la giardiasis es la diarrea esteatorreica maloliente acompañada de flatulencia importante. El agente causal de la leishmaniasis visceral es la L. brasiliensis, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Quién me puede decir quién es el agente causal? ¿Aló? ¿Nadie? Chagassi. Chagassi, muy bien. Ya casi terminamos. Isosfora belli es un marcador de SIDA, ¿verdadero o falso?
Verdadero. Pero conteste. Verdadero, muy bien. No den las respuestas en voz alta ustedes, solo contesten en su celular. Plasmodio que solo parasita eritrocitos de formas, de eritrocitos viejos, que solo parasita formas viejas de los eritrocitos. Malaria, vivax, falciparum u ovale. Malaria, recuerda que falciparum, viejos y jóvenes, y vivax y ovale, solo jóvenes. Maffer retomó su primer lugar. Los paroxismos se presentan cada tercer día en infecciones con parásitos cuyas tienen la esquizogonia sincronizada. Recuerden que estos se los mencioné. ¿Es verdadero o falso esto? Cuando están sincronizadas las esquizogonias y las hacen simultáneamente, se van a producir cada tercer día. Verdadero. Cuando no están sincronizados, entonces los paroxismos son diarios. Recuerden que eso lo acabamos de ver. Criterios de malaria grave, excepto. ¿Cuál de esos no es un criterio de malaria grave? No es un criterio de malaria grave. Acidosis, Glasgow menor de 11, anemia severa o fiebre muy alta. También está repetida. Solo que de otra manera. La fiebre muy alta, correcto. Esto no es un criterio de malaria grave. Las manchas de Roth pueden presentarse en la retinopatía malárica, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Causante de leishmaniasis visceral. Uy, esta se la di. Tenía que sacarla todas buenas hipótesis. Lo acabamos de decir. Y vamos a nuestra penúltima. Tratamiento de malaria. Cloroquina en 4 dosis más primaquina, cloroquina dosis única más primaquina, primaquina dosis única o ninguna es correcta. Muy bien, la cloroquina en 4 dosis, recuerda que está la dosis de carga, luego 6 horas después, luego 24, luego 48 horas después. Y una dosis y la primaquina. Muy bien. Ok, y nuestra última pregunta, caracterizada por esplenomegalia hiperreactiva debida a sobreproducción de IgM en respuesta a infecciones a repetición. ¿Cuál de estas enfermedades es? Esto lo acabamos de ver. Malaria crónica. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver nuestro podium.
Bueno, jóvenes, esto sería todo por el módulo de parasitología. Agradecerles su atención. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Creo que no, doctora. Ok. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta posterior, pueden hacerla en el chat o mandarla mensaje directo, ¿verdad? Les agradezco mucho por su atención. Feliz día. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igual. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igual. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A la orden, jóvenes. Feliz Gracias, tarde. doctora. Buen día.